Me llamo Daniel y durante 32 años creí que entendía cómo funcionaba el mundo. Tenía un trabajo estable como técnico en mantenimiento de equipos médicos, un apartamento alquilado en un barrio tranquilo y una rutina que me daba paz. Levantarme a las 6 de la mañana, preparar café, ir al trabajo, regresar a casa, ver algo de televisión y dormir. Nada extraordinario, pero era mío. Era seguro. Los fines de semana visitaba a mi mamá. Ella vivía sola desde que papá falleció hace 5 años. Esas visitas eran sagradas para mí. Llevaba pan dulce, arreglaba lo que estuviera roto en la casa y nos sentábamos a conversar sobre todo y nada. Mamá siempre decía que yo era su roca, el hijo en quien podía confiar para cualquier cosa. Esas palabras me llenaban de orgullo, aunque nunca se lo dije directamente. Mi hermana Carla era diferente. 3 años menor que yo, siempre fue la soñadora de la familia. Cuando éramos niños, ella dibujaba castillos y decía que algún día tendría su propia empresa. Yo armaba cosas con bloques y decía que sería ingeniero. Los dos crecimos, pero ella nunca dejó de soñar en grande. Yo, en cambio, aprendí a ser práctico. Carla había intentado varios negocios. Primero fue una tienda de ropa en línea que cerró después de 6 meses. Luego quiso vender productos de belleza, pero tampoco funcionó. Cada vez que un proyecto fracasaba, ella se deprimía por unas semanas, pero luego regresaba con una nueva idea, los ojos brillantes, lista para intentarlo de nuevo. Yo la admiraba por eso, aunque también me preocupaba. El mundo no siempre recompensa el entusiasmo. Nuestra relación era buena. No éramos de esos hermanos que se hablan todos los días, pero había cariño genuino. Cuando ella necesitaba ayuda para arreglar algo en su casa, yo iba. Cuando yo tenía un mal día, ella me escuchaba. Mamá siempre nos recordaba que solo nos teníamos entre nosotros, especialmente después de que papá se fue. Recuerdo una tarde, unos meses antes de que todo cambiara, estábamos en la casa de mamá. Carla hablaba emocionada sobre un nuevo curso que estaba tomando de administración de negocios. Decía que esta vez sería diferente, que había aprendido de sus errores. Yo asentía mientras comía, apoyándola pero sin creerle del todo. Había escuchado eso antes. Mamá miraba a Carla con esperanza. Siempre tuvo debilidad por ella, quizá porque Carla se parecía más a papá. Optimista, arriesgado, incapaz de quedarse quieto. Yo era como mamá, cauteloso, trabajador, alguien que prefería lo conocido sobre lo posible. En el trabajo, mis compañeros me consideraban confiable. Si había un equipo complicado que reparar, me lo asignaban a mí. Si alguien necesitaba cubrir un turno, yo era el primero en ofrecer ayuda. Mi supervisor me había dicho varias veces que tenía futuro en la empresa, que podía ascender si seguía así. Eso me bastaba. No necesitaba ser rico ni famoso. Necesitaba estabilidad. Tenía algunos ahorros, no mucho, pero suficiente para sentirme seguro. Cada mes apartaba una cantidad fija. Era mi red de seguridad, mi colchón para emergencias. Nunca imaginé que esa palabra, emergencia, llegaría de la forma en que lo hizo. Los fines de semana, además de ver a mamá, a veces salía con amigos. Íbamos a comer, veíamos un partido, cosas simples. Ellos también tenían vidas parecidas a la mía. Trabajos normales, familias, responsabilidades. Hablábamos de fútbol, de política, de lo caro que estaba todo. Nadie hablaba de contratos, avales o términos legales. Esas cosas parecían lejanas, problemas de otra gente. Había una chica en mi trabajo, Andrea, con quien había empezado a salir. Nada serio todavía, pero me gustaba. Ella era enfermera en el hospital donde yo daba mantenimiento a los equipos. Nos habíamos conocido cuando fui a reparar un monitor en su área. Me invitó a tomar un café y acepté. Desde entonces habíamos salido 3 o 4 veces. Me hacía sentir que quizá, algún día, podría tener algo más que mi rutina. Andrea me preguntó una vez sobre mi familia. Le conté sobre mamá, sobre Carla. Le dije que éramos unidos, que nos cuidábamos entre nosotros. Ella sonrió y dijo que eso era hermoso, que la familia lo es todo. Yo asentí, creyendo profundamente en esas palabras. La familia lo es todo.
Esa creencia, ese principio que mamá nos había enseñado desde niños, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que nunca imaginé. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Pagaba mis cuentas a tiempo, dormía tranquilo, tenía planes para el futuro. Pequeños planes quizá, pero reales. Quería ahorrar para dar el enganche de un apartamento propio, quería seguir saliendo con Andrea y ver hacia dónde nos llevaba, quería que mamá estuviera orgullosa de mí. No sabía que en unas pocas semanas, una simple firma, un acto de confianza hacia mi hermana, iba a derrumbar todo lo que había construido con tanto cuidado. No sabía que aprendería, de la manera más dolorosa posible, que hay cosas que uno debe entender antes de actuar, y que la ignorancia, por más inocente que sea, tiene un precio muy alto. Pero eso vendría después. Por ahora, en esos últimos días de mi vida normal, yo solo era Daniel, un hermano que quería ayudar, un hijo que intentaba hacer lo correcto, un hombre común que no tenía idea de lo que estaba por venir. Fue un sábado por la tarde cuando Carla llegó a la casa de mamá con una energía diferente. Yo estaba reparando la llave del lavabo de la cocina cuando escuché su voz desde la entrada. Sonaba emocionada, casi eufórica. Dejé las herramientas y salí a saludarla. Traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que siempre tenía cuando creía haber encontrado su gran oportunidad. Mamá preparó café y nos sentamos los tres en la mesa del comedor. Carla abrió la carpeta y sacó varios papeles con gráficos, números y fotografías de locales comerciales. «Encontré el negocio perfecto», dijo, sus ojos brillando. «Una cafetería. Ya tiene clientela, buena ubicación, todo funcionando. El dueño se quiere retirar y está vendiendo a buen precio». Mamá la escuchaba con atención, haciendo preguntas. Yo miraba los papeles sin entender mucho. Había cifras grandes, términos que no conocía, proyecciones de ganancias que parecían optimistas. Carla hablaba rápido, explicando cada detalle con pasión. Había investigado el mercado, conocía a los proveedores, tenía un plan de negocios. ¿Y el dinero?, pregunté. Era la pregunta obvia. Carla respiró profundo. Ahí está el tema. Necesito un crédito del banco. Ya fui, ya hablé con ellos y están dispuestos a dármelo, pero necesito un aval. La palabra quedó flotando en el aire. Aval. Yo la había escuchado antes, vagamente, pero no estaba seguro de lo que significaba exactamente. Mamá frunció el ceño. ¿Un aval?, preguntó ella. Sí, Carla asintió. Es alguien que firma como respaldo, por si acaso, pero es solo un requisito del banco, una formalidad. Yo voy a pagar todo, obviamente. Solo necesito que alguien firme. Me miró directamente. Daniel, ¿me ayudarías? Tú eres el único que tiene un trabajo estable y un historial de crédito limpio. Mamá no califica porque ya está retirada. Sentí algo en el estómago. No era exactamente miedo, pero sí incomodidad. ¿Qué significa eso de aval exactamente? Carla agitó la mano como restándole importancia. Es solo una firma. Es como decirle al banco que confías en mí, pero no vas a tener que pagar nada. Yo tengo todo calculado. Mira, señaló los papeles. Las proyecciones muestran que puedo pagar el crédito sin problema. Mamá me miraba, luego miraba a Carla. Podía ver en su rostro que quería que yo ayudara a mi hermana, pero también que tenía dudas. ¿Estás segura, mija?, le preguntó a Carla. Completamente. Esta es mi oportunidad. He aprendido de todos mis errores anteriores. Ahora sé lo que hago. Solo necesito esta ayuda para empezar. Yo guardé silencio. Pensaba en todas las veces que Carla había intentado cosas y no habían funcionado, pero también pensaba en lo importante que era para ella. Era mi hermana. Habíamos crecido juntos. Cuando papá murió, nos prometimos cuidarnos mutuamente. Déjame pensarlo, dije finalmente. Carla asintió, pero vi un destello de decepción en sus ojos. Claro, por supuesto, pero necesito saberlo pronto. El dueño tiene otros interesados y no va a esperar mucho tiempo. Durante los siguientes días, Carla me llamó varias veces. Nunca presionaba directamente, pero sus mensajes tenían urgencia. ¿Ya pensaste? El dueño me está presionando.
Creo que si no decido pronto voy a perder la oportunidad. Hablé con Andrea sobre el tema. Le conté que mi hermana necesitaba ayuda. Ella me preguntó si yo entendía lo que implicaba ser aval. Le dije que más o menos, que era una formalidad. Andrea frunció el ceño, pero no dijo nada más. Ahora, mirando atrás, desearía que me hubiera advertido con más fuerza. También intenté investigar por mi cuenta. Busqué en Internet qué significaba ser aval, pero los artículos eran confusos, llenos de lenguaje legal que no comprendía del todo. Leí cosas como responsabilidad solidaria y obligación subsidiaria, pero no procesé realmente lo que significaban esas palabras. Lo que sí entendí, o creí entender, era que si Carla pagaba todo como prometía, yo no tendría ningún problema. Y ella había sido muy clara, iba a pagar todo. Tenía un plan. Esta vez era diferente. Finalmente, una semana después, llamé a Carla. «Está bien», le dije, «te voy a ayudar». Escuché su grito de alegría al otro lado del teléfono. «Gracias, hermano, gracias. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Esto va a cambiar mi vida». Sentí calidez en el pecho. Estaba ayudando a mi hermana a cumplir su sueño. Eso era lo que hacía la familia. Eso era lo correcto. No sabía que acababa de tomar la decisión más peligrosa de mi vida. Carla programó la cita en el banco para el martes siguiente. Me dijo que llegaría por mí al trabajo a las 3 de la tarde. Yo pedí permiso para salir temprano, explicando que tenía un trámite familiar importante. Mi supervisor no puso problema. Cuando Carla llegó, venía nerviosa pero emocionada. En el camino hacia el banco no dejó de hablar sobre sus planes para la cafetería. Iba a cambiar la decoración, ampliar el menú, crear un ambiente acogedor. Hablaba como si ya fuera suyo, como si fuera un hecho. Yo la escuchaba, contagiándome un poco de su entusiasmo. El banco era uno de esos edificios grandes en el centro de la ciudad. Entramos y nos dirigimos al área de créditos. Una recepcionista nos pidió que esperáramos. Me senté en una silla de plástico incómoda, mirando alrededor. Había otras personas esperando, todos con carpetas y documentos, todos con expresiones serias. Después de 20 minutos nos llamaron. Un ejecutivo de cuenta, un hombre de unos 40 años con traje gris y corbata azul, nos recibió en una oficina pequeña. Se presentó como el licenciado Méndez. Estrechó nuestras manos con firmeza y nos invitó a sentarnos. «Bueno», dijo abriendo una carpeta, «ya revisamos la solicitud de la señorita Carla y todo está en orden. Solo necesitamos formalizar con las firmas correspondientes». Sacó un fajo de papeles. Eran muchos, quizá 20 o 30 hojas. Las puso sobre el escritorio y comenzó a explicar. Hablaba rápido, usando palabras que yo no comprendía completamente. Contrato de mutuo, tasa de interés variable, plazo de amortización, cláusula de vencimiento anticipado. Intenté seguir su explicación, pero era como escuchar otro idioma. Cada vez que mencionaba un término técnico, yo asentía, pretendiendo entender. No quería parecer ignorante frente a mi hermana o al ejecutivo. Carla también asentía, aunque no estoy seguro de si ella comprendía más que yo. «¿Tiene alguna duda?», preguntó el licenciado Méndez, mirándome directamente. Yo dudé. Tenía muchas dudas, pero no sabía ni cómo formularlas. «¿Qué significa exactamente que yo sea aval?», pregunté finalmente. El licenciado sonrió con paciencia. «Significa que usted respalda el crédito. Es una garantía para el banco. En el caso hipotético de que la acreditada no cumpla con los pagos, el banco puede requerirle a usted que cubra la deuda». Sentí un pequeño vacío en el estómago. «Pero eso no va a pasar, ¿verdad?», miré a Carla. «Claro que no», respondió ella rápidamente. «Yo voy a pagar todo. Es solo un requisito del banco, Daniel. Es un trámite». El licenciado asintió. «Efectivamente, es un requisito estándar. La gran mayoría de los créditos se pagan sin problema y el aval nunca tiene que intervenir». Esas palabras me tranquilizaron. La gran mayoría. Carla iba a ser parte de esa mayoría. Ella tenía un plan sólido. Yo estaba preocupándome por nada. «Muy bien», dijo el licenciado, abriendo una carpeta. «Ya revisamos la solicitud de la señorita Carla y todo está en orden. Solo necesitamos formalizar con las firmas correspondientes». Sacó un fajo de papeles. Eran muchos, quizá 20 o 30 hojas. Las puso sobre el escritorio y comenzó a explicar.
Hablaba rápido, usando palabras que yo no comprendía completamente. Contrato de mutuo, tasa de interés variable, plazo de amortización, cláusula de vencimiento anticipado. Intenté seguir su explicación, pero era como escuchar otro idioma. Cada vez que mencionaba un término técnico, yo asentía, pretendiendo entender. No quería parecer ignorante frente a mi hermana o al ejecutivo. Carla también asentía, aunque no estoy seguro de si ella comprendía más que yo. ¿Tiene alguna duda?, preguntó el licenciado Méndez, mirándome directamente. Yo dudé. Tenía muchas dudas, pero no sabía ni cómo formularlas. ¿Qué significa exactamente que yo sea aval?, pregunté finalmente. El licenciado sonrió con paciencia. Significa que usted respalda el crédito. Es una garantía para el banco. En el caso hipotético de que la acreditada no cumpla con los pagos, el banco puede requerirle a usted que cubra la deuda. Sentí un pequeño vacío en el estómago. Pero eso no va a pasar, ¿verdad? Miré a Carla. Claro que no, respondió ella rápidamente. Yo voy a pagar todo. Es solo un requisito del banco, Daniel. Es un trámite. El licenciado asintió. Efectivamente, es un requisito estándar. La gran mayoría de los créditos se pagan sin problema y el aval nunca tiene que intervenir. Esas palabras me tranquilizaron. La gran mayoría. Carla iba a ser parte de esa mayoría. Ella tenía un plan sólido. Yo estaba preocupándome por nada. Muy bien, dijo el licenciado, abriendo una carpeta. Ya revisamos la solicitud de la señorita Carla y todo está en orden. Solo necesitamos formalizar con las firmas correspondientes. Sacó un fajo de papeles. Eran muchos, quizá 20 o 30 hojas. Las puso sobre el escritorio y comenzó a explicar. Hablaba rápido, usando palabras que yo no comprendía completamente. Contrato de mutuo, tasa de interés variable, plazo de amortización, cláusula de vencimiento anticipado. Intenté seguir su explicación, pero era como escuchar otro idioma. Cada vez que mencionaba un término técnico, yo asentía, pretendiendo entender. No quería parecer ignorante frente a mi hermana o al ejecutivo. Carla también asentía, aunque no estoy seguro de si ella comprendía más que yo. ¿Tiene alguna duda?, preguntó el licenciado Méndez, mirándome directamente. Yo dudé. Tenía muchas dudas, pero no sabía ni cómo formularlas. ¿Qué significa exactamente que yo sea aval?, pregunté finalmente. El licenciado sonrió con paciencia. Significa que usted respalda el crédito. Es una garantía para el banco. En el caso hipotético de que la acreditada no cumpla con los pagos, el banco puede requerirle a usted que cubra la deuda. Sentí un pequeño vacío en el estómago. Pero eso no va a pasar, ¿verdad? Miré a Carla. Claro que no, respondió ella rápidamente. Yo voy a pagar todo. Es solo un requisito del banco, Daniel. Es un trámite. El licenciado asintió. Efectivamente, es un requisito estándar. La gran mayoría de los créditos se pagan sin problema y el aval nunca tiene que intervenir. Esas palabras me tranquilizaron. La gran mayoría. Carla iba a ser parte de esa mayoría. Ella tenía un plan sólido. Yo estaba preocupándome por nada. Muy bien, dijo el licenciado, abriendo una carpeta. Ya revisemos la solicitud de la señorita Carla y todo está en orden. Solo necesitamos formalizar con las firmas correspondientes. Sacó un fajo de papeles. Eran muchos, quizá 20 o 30 hojas. Las puso sobre el escritorio y comenzó a explicar. Hablaba rápido, usando palabras que yo no comprendía completamente. Contrato de mutuo, tasa de interés variable, plazo de amortización, cláusula de vencimiento anticipado. Intenté seguir su explicación, pero era como escuchar otro idioma. Cada vez que mencionaba un término técnico, yo asentía, pretendiendo entender. No quería parecer ignorante frente a mi hermana o al ejecutivo. Carla también asentía, aunque no estoy seguro de si ella comprendía más que yo. ¿Tiene alguna duda?, preguntó el licenciado Méndez, mirándome directamente. Yo dudé. Tenía muchas dudas, pero no sabía ni cómo formularlas. ¿Qué significa exactamente que yo sea aval?, pregunté finalmente. El licenciado sonrió con paciencia. Significa que usted respalda el crédito. Es una garantía para el banco. En el caso hipotético de que la acreditada no cumpla con los pagos, el banco puede requerirle a usted que cubra la deuda. Sentí un pequeño vacío en el estómago. Pero eso no va a pasar, ¿verdad? Miré a Carla. Claro que no,
respondió ella rápidamente. Yo voy a pagar todo. Es solo un requisito del banco, Daniel. Es un trámite. El licenciado asintió. Efectivamente, es un requisito estándar. La gran mayoría de los créditos se pagan sin problema y el aval nunca tiene que intervenir. Esas palabras me tranquilizaron. La gran mayoría. Carla iba a ser parte de esa mayoría. Ella tenía un plan sólido. Yo estaba preocupándome por nada. Muy bien, dijo el licenciado, abriendo una carpeta. Ya revisamos la solicitud de la señorita Carla y todo está en orden. Solo necesitamos formalizar con las firmas correspondientes. Sacó un fajo de papeles, eran muchos, quizá 20 o 30 hojas. Las puso sobre el escritorio y comenzó a explicar. Hablaba rápido, usando palabras que yo no comprendía completamente. Contrato de mutuo, tasa de interés variable, plazo de amortización, cláusula de vencimiento anticipado. Intenté seguir su explicación, pero era como escuchar otro idioma. Cada vez que mencionaba un término técnico, yo asentía, pretendiendo entender. No quería parecer ignorante frente a mi hermana o al ejecutivo. Carla también asentía, aunque no estoy seguro de si ella comprendía más que yo. ¿Tiene alguna duda?, preguntó el licenciado Méndez, mirándome directamente. Yo dudé. Tenía muchas dudas, pero no sabía ni cómo formularlas. ¿Qué significa exactamente que yo sea aval?, pregunté finalmente. El licenciado sonrió con paciencia. Significa que usted respalda el crédito. Es una garantía para el banco. En el caso hipotético de que la acreditada no cumpla con los pagos, el banco puede requerirle a usted que cubra la deuda. Sentí un pequeño vacío en el estómago. Pero eso no va a pasar, ¿verdad? Miré a Carla. Claro que no, respondió ella rápidamente. Yo voy a pagar todo. Es solo un requisito del banco, Daniel. Es un trámite. El licenciado asintió. Efectivamente, es un requisito estándar. La gran mayoría de los créditos se pagan sin problema y el aval nunca tiene que intervenir. Esas palabras me tranquilizaron. La gran mayoría. Carla iba a ser parte de esa mayoría. Ella tenía un plan sólido. Yo estaba preocupándome por nada. Muy bien, dijo el licenciado. Los primeros 2 meses después de firmar fueron relativamente tranquilos. Carla abrió la cafetería con gran entusiasmo. Me invitó a la inauguración un sábado por la mañana. El lugar se veía bonito, paredes pintadas de colores cálidos, mesas de madera, plantas en las esquinas. Había puesto un letrero con el nombre que había elegido, Café Esperanza. Mamá estaba ahí, orgullosa, tomando fotografías de todo. Algunos amigos de Carla también llegaron. Todos brindamos con café y pastel. Mi hermana brillaba de felicidad. Me abrazó y me susurró al oído. Nada de esto sería posible sin ti. Me sentí bien, importante, útil. Durante esas primeras semanas, Carla me mandaba fotos del negocio. Clientes tomando café, el mostrador lleno de pasteles, la máquina de espresso funcionando. Me contaba historias de clientes regulares que ya estaban llegando. Todo parecía ir bien. Yo respiraba tranquilo. Pero alrededor del tercer mes, algo cambió. Carla dejó de mandarme fotos con tanta frecuencia. Cuando hablábamos por teléfono, su voz sonaba diferente, cansada, tensa. Le preguntaba cómo iba todo y ella respondía, bien, bien, solo que es mucho trabajo. Yo lo atribuía a que estaba adaptándose a la vida de emprendedora. Un día fui a visitarla a la cafetería sin avisar. Era mi hora de almuerzo y pasaba cerca. Cuando entré, noté que había pocos clientes, solo 2 personas, una leyendo en una esquina y otra trabajando en una computadora. Carla estaba detrás del mostrador, revisando su teléfono con el ceño fruncido. Al verme, guardó el teléfono rápidamente y sonrió. «Daniel, qué sorpresa». Me preparó un café y nos sentamos a conversar. Le pregunté cómo iba el negocio. «Va bien», dijo, pero su mirada no coincidía con sus palabras. «Es que esta semana he estado más lenta, pero es normal, todos los negocios tienen altibajos». Mientras hablábamos, su teléfono sonó varias veces. Ella miraba la pantalla y no contestaba. La tercera vez que sonó, vi que rechazó la llamada activamente. «¿No vas a contestar?», pregunté. «No es importante», respondió. «Solo un proveedor molestando». Esa respuesta me pareció extraña. ¿Por qué un proveedor estaría molestando? Pero no insistí. No quería presionarla. Las semanas siguientes, cuando hablaba con Carla, notaba que evitaba el tema del negocio. Si yo preguntaba directamente, me daba respuestas vagas. «Ahí va, poco a poco.
Ya sabes, esto toma tiempo. Empecé a sentir una incomodidad creciente. Un sábado fui a casa de mamá. Carla llegó más tarde y la noté demacrada. Tenía ojeras y había adelgazado. Mamá también lo notó. ¿Estás comiendo bien, mija?, le preguntó preocupada. Sí, mamá, solo he estado ocupada, respondió Carla. Pero algo en su lenguaje corporal me alertaba. La forma en que miraba su teléfono constantemente, cómo se sobresaltaba cuando recibía notificaciones, la tensión en sus hombros. Esperé a que mamá fuera a la cocina y la confronté suavemente. Carla, ¿está todo bien? ¿Puedes decirme si hay algún problema? Ella me miró y por un momento pareció que iba a confesar algo. Sus ojos se humedecieron, pero luego sacudió la cabeza. Todo está bien, Daniel. Es solo que ser dueña de un negocio es más estresante de lo que pensé, pero voy a estar bien. No me convenció, pero tampoco sabía cómo presionar sin parecer que no confiaba en ella. El cuarto mes después de firmar, algo ocurrió que intensificó mi preocupación. Estaba cenando con Andrea cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contesto números que no reconozco, pero algo me hizo responder. ¿Hablo con Daniel Morales?, preguntó una voz femenina, profesional. Sí, soy yo. Le llamo del Banco Crédito Nacional. Estamos intentando contactar a la señorita Carla Morales por un asunto relacionado con su crédito. ¿Usted tiene forma de comunicarse con ella? Sentí que el estómago se me contraía. ¿Qué pasa con el crédito? No puedo darle detalles por teléfono, señor, pero es importante que ella se comunique con nosotros lo antes posible. ¿Puede darle el mensaje? Sí, claro, respondí, tratando de mantener la calma. Colgué y de inmediato llamé a Carla. No contestó. Le mandé un mensaje. Me llamó el banco. Dicen que te comuniques con ellos. Urgente. ¿Qué pasa? Esperé. 5 minutos, 10, 15. Andrea me miraba preocupada. ¿Está todo bien? No sé, admití. Finalmente, Carla respondió. Ya sé, ya hablé con ellos. Todo está bajo control. No te preocupes. Pero yo sí estaba preocupado. ¿Por qué el banco me había llamado a mí? Yo solo era el aval. Si ella no paga, yo tendría que pagar. Yo, con mi sueldo modesto, con mis ahorros limitados, tendría que cubrir un crédito enorme. Empecé a revisar las copias de los documentos que había firmado. Intenté entender los números, las cláusulas. El pago mensual era significativo, más de lo que yo ganaba en 2 semanas. Si tenía que pagarlo, tendría que usar todos mis ahorros, y aún así no sería suficiente. El pánico empezó a instalarse en mi pecho. Traté de calmarme. Carla había dicho que iba a solucionar las cosas. Ella solo se había atrasado un mes, iba a ponerse al corriente, todo iba a estar bien. Pero las señales estaban ahí. Su estrés, su evasión, las llamadas del banco, la cafetería vacía, todas eran señales de que algo malo se estaba gestando. Yo las veía, pero no quería aceptarlas, porque aceptarlas significaba aceptar que había cometido un error terrible, que había firmado algo peligroso, que mi vida estaba a punto de cambiar de formas que no podía controlar. Traté de hablar con mamá, pero no quise preocuparla demasiado. Le dije que Carla estaba teniendo algunos desafíos con el negocio, pero que seguramente iba a superarlos. Mamá me miró con sus ojos cansados y dijo, «Ustedes son hermanos, tienen que cuidarse mutuamente». Sí, pensé, somos hermanos, por eso firmé, por eso confié, por eso ahora estaba en esta situación. Las primeras señales estaban claras como el día, pero yo todavía no sabía cuán oscura se volvería la noche que se avecinaba. Fue un martes de mañana, 6 meses después de haber firmado como aval. Estaba en el trabajo, reparando un equipo de rayos X en el 3er piso del hospital, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. No reconocí el número, pero algo en mi interior me dijo que debía contestar. «¿Daniel Morales?», preguntó una voz masculina, formal, sin calidez alguna. «Sí, soy yo. Le hablo de la gerencia de cobranza del Banco Crédito Nacional. Mi nombre es Javier Ruiz. Necesito hablar con usted sobre el crédito número 4567-8923, del cual usted es aval solidario». Las palabras «gerencia de cobranza» me helaron la sangre. Dejé las herramientas y salí al pasillo, buscando un lugar más privado. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustarme la respuesta. «La señorita Carla Morales acumula 3 meses de atraso en sus pagos.
Hemos intentado contactarla múltiples veces sin éxito. Como usted es el aval solidario del crédito, ahora la responsabilidad del pago recae sobre usted. Sentí que el mundo se detenía. 3 meses. Carla me había dicho que solo era un mes. Me había mentido. O quizá las cosas habían empeorado más rápido de lo que ella anticipaba. Debe haber un error, dije, mi voz sonando extraña incluso para mí. Mi hermana me dijo que iba a ponerse al corriente. Señor Morales, el tono del hombre era paciente pero firme. Entiendo su situación, pero el contrato es claro. Como aval solidario, usted tiene la misma responsabilidad que la acreditada principal. El banco puede requerir el pago a cualquiera de los dos, y en este momento le estamos requiriendo a usted. ¿Cuánto?, pregunté, aunque tenía miedo de saberlo. El adeudo total, incluyendo los 3 meses atrasados, los intereses moratorios y las comisiones, asciende a 72,000 pesos. Necesitamos que regularice esta situación de inmediato. 72,000 pesos. La cifra resonó en mi cabeza como una campana. Yo no tenía 72,000 pesos. Mis ahorros totales eran apenas 30,000, acumulados con esfuerzo durante años. Mi salario mensual era de 12,000 pesos. No tengo esa cantidad, dije, sintiendo cómo el pánico empezaba a trepar por la garganta. Entonces necesitamos establecer un plan de pagos. Pero, señor Morales, debo advertirle que si no llegamos a un acuerdo y no se regulariza la cuenta, el banco procederá con acciones legales. Su historial crediticio ya ha sido afectado negativamente. Mi historial crediticio, ni siquiera había pensado en eso. ¿Qué significa que ya fue afectado? Significa que el reporte de atraso ya aparece en el buró de crédito a su nombre. Esto afectará su capacidad de obtener créditos en el futuro. Tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios. Cualquier institución financiera verá este adeudo cuando consulte su historial. Me apoyé contra la pared del pasillo. Un médico pasó junto a mí y me miró con curiosidad, pero siguió de largo. Yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Cuándo necesitan el pago? Lo ideal es que deposite al menos el monto de los 3 meses atrasados esta semana. Eso detendría las acciones legales temporalmente, mientras establecemos un plan para el resto. 3 meses de pagos. Hice el cálculo mental. Cada mensualidad era de aproximadamente 18,000 pesos. 3 meses serían 54,000 pesos, sin contar intereses y comisiones. Era imposible. Necesito tiempo para resolver esto. Tiene hasta el viernes de esta semana. Si no recibimos un pago o no llegamos a un acuerdo, el caso pasará al departamento legal. Le enviaré un correo con todos los detalles y las opciones de pago disponibles. ¿Confirma su correo electrónico? Esa misma tarde, después del trabajo, fui directamente a la cafetería de Carla. Necesitaba verla cara a cara. Necesitaba entender completamente lo que había pasado. Cuando llegué, el lugar estaba vacío. Las luces estaban encendidas, pero no había clientes. Carla estaba limpiando las mesas con movimientos lentos, automáticos. Al verme entrar, dejó el trapo y se quedó quieta. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Nos miramos en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. «Cierra la puerta», le dije. «Tenemos que hablar». Ella fue hacia la entrada, volteó el letrero de abierto a cerrado y echó el seguro. Nos sentamos en una de las mesas del fondo. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que no nos habíamos dicho. «Cuéntame todo», comencé. «Desde el principio. Necesito saber exactamente qué pasó». Carla respiró profundo, secándose los ojos con una servilleta. Comenzó a hablar con voz temblorosa. «Cuando abrí la cafetería, las primeras 2 semanas fueron buenas. Había curiosidad, gente nueva probando el lugar. Pensé que así iba a seguir. Pero después de eso, el flujo de clientes bajó drásticamente. El dueño anterior me había dicho que tenía clientela fiel,
pero resultó que esos clientes eran amigos suyos que venían por él, no por el lugar. Se detuvo, tomando aire. Yo esperé en silencio. El primer mes apenas cubrí los gastos operativos, la renta del local, los proveedores, los servicios, el salario de una chica que contraté para ayudarme. Cuando llegó el momento de pagar la mensualidad del crédito, no me alcanzaba. Usé el dinero que tenía guardado para emergencias. ¿Y el segundo mes?, pregunté. El segundo mes fue peor. Intenté hacer promociones, repartí volantes, publiqué en redes sociales. Nada funcionaba. La zona tiene mucha competencia. Hay 3 cafeterías a menos de 5 cuadras, y todas están mejor ubicadas que esta. Me di cuenta de que había cometido un error al comprar este lugar, pero ya era tarde. Su voz se quebró. Esperó un momento antes de continuar. No tenía dinero para el pago del crédito. Llamé al banco, les expliqué la situación, me dijeron que podía solicitar una reestructuración, pero que mientras tanto tenía que seguir pagando. Les dije que no podía, que necesitaba un respiro. Me dijeron que si no pagaba, iban a reportarme al buró de crédito y que iban a contactar al aval. ¿Por qué no me dijiste en ese momento? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Tenía miedo, admitió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tenía miedo de decepcionar a mamá otra vez. Pensé que si trabajaba duro, si hacía todo bien, podría recuperarme antes de que tú te enteraras. Pero no pasó eso. No, el tercer mes fue aún peor. Tuve que despedir a la chica que me ayudaba porque no podía pagarle. Yo sola no podía atender bien el negocio. Los clientes que llegaban a veces se iban porque no les daba un servicio rápido. Era un círculo vicioso. Menos clientes, menos dinero, peor servicio, menos clientes. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Empecé a recibir llamadas del banco todos los días, a veces 2 o 3 veces al día. Me preguntaban cuándo iba a pagar, me recordaban que estaba en mora, me amenazaban con acciones legales. Dejé de contestar sus llamadas, dejé de revisar mis correos, me escondía de mi propia realidad. ¿Cómo pudiste dejar que llegara a 3 meses?, pregunté, sintiendo una mezcla de enojo y compasión. No lo sé, sollozó. Cada día me decía a mí misma que mañana iba a ser mejor, que iba a entrar más dinero, que iba a encontrar la forma de pagar, pero los días pasaban y nada mejoraba, y cada día que pasaba era más difícil decirte la verdad. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La miré realmente, quizá por primera vez en meses. Había adelgazado mucho, tenía ojeras profundas, su ropa estaba arrugada, se veía rota, derrotada. ¿Por qué me pediste que fuera aval si sabías que podía pasar esto?, pregunté, la pregunta que me había estado carcomiendo por dentro. Porque no sabía que podía pasar esto, respondió, mirándome directamente. Daniel, cuando te pedí que firmaras, yo realmente creía que iba a funcionar. Había investigado, había hecho números, había visitado el lugar docenas de veces. Todo indicaba que era una buena inversión. Yo jamás te habría pedido ser aval si hubiera pensado que iba a terminar así. Pero debía saber que era una posibilidad. Cualquier negocio puede fracasar. Lo sabía en teoría, admitió, pero no lo sentía como real. Es como cuando alguien te dice que manejar es peligroso. Lo sabes, pero no crees que a ti te va a pasar un accidente. Yo no creí que a mí me iba a pasar esto. Pensé que era diferente, que esta vez sí iba a funcionar. Guardamos silencio. Podía escuchar el zumbido del refrigerador de las bebidas, el tic-tac de un reloj en la pared. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. El banco me dio hasta el viernes para pagar o llegar a un acuerdo. Tengo 32,000 pesos ahorrados. No es suficiente ni para la mitad de lo que se debe. Yo tengo que cerrar esto, dijo mirando alrededor de la cafetería. No tiene sentido seguir perdiendo dinero. Pero incluso si cierro, no voy a recuperar nada. Ya invertí todo en este lugar. ¿Y el equipo, las máquinas? ¿No puedes vender algo?, negó con la cabeza. Todo lo compré a crédito. Si intento venderlo, los proveedores van a reclamar que aún les debo. Estoy atrapada, Daniel. Completamente atrapada. La vi desmoronarse frente a mí.
Mi hermana, que siempre había sido fuerte, optimista, soñadora, ahora estaba reducida a esto. Una mujer derrotada, sin opciones, sin salida. Y yo, que había firmado esos papeles para ayudarla, para apoyar su sueño, ahora estaba atrapado con ella. «Tengo que decirle a mamá», dije. «No», Carla casi gritó. «Por favor, no le digas todavía. Va a sufrir mucho. Su corazón». «Mamá tiene derecho a saber. Esto nos afecta a todos». Carla empezó a llorar de nuevo. Un llanto profundo, visceral. Me levanté y fui hacia ella, abrazándola. A pesar de todo, a pesar del enojo y el miedo, seguía siendo mi hermana. La había visto crecer, la había cuidado cuando éramos niños, había estado ahí en cada uno de sus fracasos anteriores. «Lo siento», susurraba una y otra vez. «Lo siento tanto, Daniel». «Lo sé», dije, sintiendo cómo mis propias lágrimas comenzaban a brotar. «Lo sé». Nos quedamos así, abrazados en esa cafetería vacía. Dos hermanos unidos por un error que ninguno sabía cómo arreglar. El sueño de Carla se había convertido en nuestra pesadilla compartida. Cuando finalmente nos separamos, saqué mi teléfono. Necesito ver exactamente cuánto se debe, con todos los detalles, y necesito que me des acceso a toda la información del crédito. Sin secretos, Carla. No más secretos. Ella aceptó, sin secretos. Pasamos la siguiente hora revisando documentos. Carla había guardado todo, los contratos, los estados de cuenta, las cartas del banco. Mientras leía, mi estómago se apretaba más y más. La deuda era incluso peor de lo que había pensado. Los intereses moratorios se habían acumulado. Había comisiones que yo no sabía que existían. «Daniel», dijo Carla en voz baja, «¿me odias?» La pregunta me tomó por sorpresa. La miré. Sus ojos estaban rojos, su rostro hinchado, se veía pequeña, vulnerable. «No te odio», respondí honestamente. «Estoy enojado, estoy asustado, estoy desesperado, pero no te odio. Eres mi hermana. No merezco tu perdón». «No se trata de merecer o no», dije. «Se trata de que estamos en esto juntos ahora, y tenemos que encontrar la forma de salir». Ella asintió, limpiándose los ojos una vez más. «Voy a ayudar. En lo que pueda, voy a ayudar. Buscaré trabajo, trabajaré en lo que sea. No voy a dejarte solo con esto». Eso es pego, aunque en el fondo me preguntaba si su ayuda sería suficiente. El agujero en el que estábamos era profundo, muy profundo. Salí de la cafetería cuando ya había oscurecido. El aire de la noche era frío. Caminé hacia mi auto sintiéndome agotado, como si hubiera corrido un maratón. Revisé mi teléfono y vi varios mensajes de Andrea preguntando cómo estaba. Le marqué. Contestó al primer timbre. «Daniel, ¿estás bien?» «No», dije simplemente. «No estoy bien. ¿Puedo ir a verte?» «Por supuesto, te espero». Manejé hacia su apartamento. En el camino, las lágrimas finalmente salieron. Lloré por mi ingenuidad, por mi confianza ciega, por los papeles que había firmado sin entender. Lloré por Carla y su sueño fracasado. Lloré por el futuro que había imaginado y que ahora parecía imposible. Cuando finalmente llegué con Andrea, me abrazó sin decir nada. Y ahí, en sus abrazos, me permití sentir todo el peso de lo que estaba pasando. La verdad estaba revelada. Ya no había secretos entre Carla y yo. Pero esa verdad no nos liberaba. Al contrario, nos ataba más fuertemente a una realidad de la que ninguno sabía cómo escapar. El miércoles por la mañana fui al banco. Había pedido el día libre en el trabajo, diciéndole a mi supervisor que tenía un asunto familiar urgente. No era mentira. Llevaba conmigo todos los documentos que Carla me había dado, mis estados de cuenta y una libreta donde había intentado calcular diferentes escenarios durante la noche anterior. Apenas había dormido 2 horas. La oficina del banco estaba llena. Tomé un número y esperé.
40 minutos después, me llamaron a una ventanilla. La empleada, una mujer joven con expresión neutral, me preguntó en qué podía ayudarme. «Necesito hablar sobre un crédito del cual soy aval», dije, dándole el número de cuenta. Ella tecleó en su computadora, frunciendo el ceño. «Un momento, por favor». Levantó el teléfono interno y habló brevemente con alguien. «El ejecutivo de cobranza lo va a atender. Tome asiento, por favor». Volví a esperar. Esta vez fueron 20 minutos. Finalmente, un hombre apareció y me llamó. Era diferente del licenciado Méndez que nos había atendido cuando firmé. Este era más joven, con una expresión seria y profesional. «Señor Morales, soy Eduardo Castillo del Departamento de Cobranza. Entiendo que viene por el crédito 45678923. «Sí», respondí. «Necesito entender mis opciones. No puedo pagar la cantidad completa que me están pidiendo». Él abrió una carpeta con información impresa. «Déjenme explicarle la situación. El crédito tiene 3 meses de mora. El adeudo total, con intereses moratorios, comisiones por cobranza y gastos administrativos, es de 74,500 pesos. Había subido. En 2 días había subido 2,500 pesos. Cada día que pasa sin pago, los intereses siguen acumulándose. El banco ya reportó la situación a Buró de Crédito, tanto a nombre de la acreditada principal como el suyo. Su calificación crediticia ha bajado significativamente». «¿Qué tan significativamente?», pregunté. «En este momento tiene una calificación de alto riesgo. Esto significa que difícilmente otra institución le otorgará crédito en el futuro cercano. Tampoco podrá obtener tarjetas de crédito y si intenta rentar un apartamento donde pidan referencias crediticias, probablemente será rechazado». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi historial crediticio, que había cuidado durante años, pagando todo a tiempo, estaba arruinado. Y ni siquiera era por una deuda que yo había solicitado. «¿Qué opciones tengo?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «Puede pagar la totalidad del adeudo y regularizar la cuenta inmediatamente. Esa es la mejor opción. El reporte negativo permanecerá en su historial, pero al menos mostrará que liquidó la deuda». «No tengo esa cantidad. ¿Qué más?». «Puede hacer un pago parcial y establecer un convenio de pago para el resto. Necesitaríamos al menos el 50% del adeudo como pago inicial. Eso sería alrededor de 37,000 pesos». «37,000. Tenía 32,000 en ahorros. Podría pedir prestado 5,000 a alguien. Pero entonces me quedaría sin nada, completamente sin ahorros». «¿Y si no puedo pagar eso?», pregunté. La expresión de Eduardo Castillo se endureció. «Entonces el banco procederá con acciones legales. Se le enviará un requerimiento formal de pago. Si no responde, el caso pasará a los abogados del banco. Eventualmente pueden embargar sus bienes o su salario». «¿Embargar mi salario?», repetí, sintiendo como el pánico crecía. «Sí, el banco puede solicitar a un juez que ordene a su empleador retener una parte de su salario cada mes hasta cubrir la deuda. Generalmente es entre el 30 y el 40% de su sueldo después de las deducciones obligatorias». Hice el cálculo mental. Mi salario después de impuestos era de unos 10,000 pesos. Si me quitaban el 40%, me quedarían 6,000 pesos al mes. Era imposible vivir con eso. Mi renta era de 4,500. Me quedarían 1,500 para comida, transporte, servicios. No era viable. «¿Cuánto tiempo tengo antes de que eso pase?», pregunté. «El proceso legal puede tardar varios meses. Pero, señor Morales, le recomiendo que no lleguemos a ese punto. Es mejor llegar a un acuerdo ahora». Respiré profundo. «Tengo 32,000 pesos en ahorros. Puedo intentar conseguir otros 5,000. Eso me daría 37,000. ¿Eso sería suficiente para establecer un convenio?». Eduardo revisó su computadora. «Con 37,000 podríamos establecer un convenio. Quedaría un saldo de aproximadamente 38,000 más los intereses que se sigan generando. Tendría que comprometerse a pagos mensuales de al menos 3,000 pesos durante 13 meses. 3,000 pesos mensuales. Era una cuarta parte de mi salario.
Tendría que reducir drásticamente todos mis gastos. Pero era posible. Apenas posible, pero posible. Déjeme pensarlo, dije. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta mañana al mediodía. Después de eso, el caso se transfiere automáticamente al departamento legal. Salí del banco sintiéndome mareado. El sol brillaba con fuerza, pero yo sentía frío. Me senté en una banca en el parque cercano, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi teléfono sonó. Era Andrea. ¿Cómo te fue?, preguntó. Le conté todo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminó, hubo una pausa larga. Daniel, yo tengo algunos ahorros. No muchos, pero tengo como 8,000 pesos. ¿Puedo prestártelos? Sus palabras me conmovían tanto que sentí un nudo en la garganta. No puedo aceptar eso. Sí puedes. Me los pagas cuando puedas. Pero no dejes que esto llegue a lo legal. Eso solo va a empeorar las cosas. Andrea, no discutas. Voy a transferirte el dinero hoy mismo. Colgamos y me quedé mirando el teléfono. Había personas buenas en el mundo. Andrea era una de ellas. Y yo, que apenas llevaba saliendo con ella unos meses, no merecía su generosidad. Pero la aceptaría, porque no tenía otra opción. Llamé a un amigo de la universidad, Roberto, con quien todavía mantenía contacto. Le conté una versión resumida de mi situación. Él también se ofreció a prestarme 2,000 pesos. Con eso tendría suficiente. Esa tarde regresé al banco. Le dije a Eduardo Castillo que estaba listo para hacer el pago inicial y establecer el convenio. Él preparó los documentos. Leí cada palabra esta vez, cada cláusula, cada letra pequeña. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Firmé. Realicé la transferencia de 37,000 pesos. Vi cómo mi cuenta bancaria se vaciaba casi por completo. Años de ahorro, de sacrificio, de pequeñas negaciones, todo desapareciendo en un instante para pagar una deuda que no era mía. Recibirá los documentos del convenio por correo, dijo Eduardo. Su primer pago mensual vence el 15 del mes que viene. 3,000 pesos. No puede atrasarse ni un solo pago, o el convenio se cancela y volvemos al escenario legal. Asentí. Salí del banco sintiendo un peso extraño. Por un lado, había resuelto la crisis inmediata. No habría acciones legales. Por otro lado, acababa de comprometerme a pagar 3,000 pesos mensuales durante más de un año. Y eso era además de seguir viviendo, comiendo, pagando renta. Esa noche me senté con papel y lápiz e hice un presupuesto brutal. Mi renta era de 4,500. El pago del convenio, 3,000. Servicios, unos 1,200. Eso dejaba 3,300 para comida, transporte y todo lo demás durante todo el mes. Tendría que dejar de comer fuera. Nada de restaurantes, ni siquiera comida rápida. Tendría que cocinar todo en casa. Comprar lo más barato. Tendría que dejar de salir con amigos. No más cine, no más salidas casuales. Cada peso tendría que ser contado y justificado. Llamé a Andrea. Gracias por el préstamo. Te lo voy a devolver, lo prometo. Lo sé, dijo ella. ¿Cómo te sientes? Asustado, admití. No sé si voy a poder mantener esto durante 13 meses. Es mucho dinero. Vas a poder, dijo con una confianza que yo no sentía. Eres fuerte, Daniel. Vas a salir de esto. Quería creerle. Necesitaba creerle. Al día siguiente, en el trabajo, me llamó Recursos Humanos. Mi corazón se detuvo. ¿Ya sabían? ¿El banco ya había contactado a mi empleador? Pero no era eso. Era sobre un proyecto nuevo en el que querían incluirme. Un proyecto que significaba algunas horas extra los fines de semana con pago adicional. ¿Cuánto pagaría?, pregunté. 1,500 pesos adicionales al mes. Acepté de inmediato. 1,500 pesos extra. No era mucho, pero era algo. Un pequeño respiro en el presupuesto ajustado. Cuando le conté a Carla sobre el convenio que había firmado, ella lloró. Voy a ayudarte a pagar eso, Daniel. Conseguiré trabajo, haré lo que sea. ¿Ya cerraste la cafetería?, pregunté. Esta semana. No tiene sentido seguir perdiendo dinero. ¿Y qué vas a hacer? Ya envié mi currículum a varios lugares. Cualquier cosa que me den, la voy a aceptar. Mesera, cajera, lo que sea. Y te voy a dar la mitad de lo que gane para ayudarte con el pago.
Asentí, pero sin mucha esperanza. Conocía a Carla. Sus intenciones eran buenas, pero su seguimiento era débil. Además, ella probablemente tendría que usar su salario para pagar sus propios gastos y las deudas con sus amigas. Las consecuencias apenas estaban comenzando. Mi vida había cambiado de forma fundamental. Ya no podía vivir con la despreocupación de antes. Cada gasto era una decisión cargada de ansiedad. Cada día era un ejercicio de supervivencia financiera. Y lo peor era saber que esto iba a durar más de un año. 13 meses de pagos, 13 meses de presupuesto ajustado, 13 meses de negaciones constantes. Si sobrevivía a eso, pensé, sería un milagro. Los primeros 2 meses después de firmar el convenio fueron una tortura lenta. Aprendí a vivir con un presupuesto tan ajustado que no dejaba espacio para ningún error, ningún imprevisto, ningún respiro. Dejé de comprar café en las mañanas. Preparaba el mío en casa, en una cafetera vieja que había heredado de mamá. Dejé de comer fuera completamente. Aprendí a cocinar platos baratos, arroz, frijoles, pasta, pollo cuando estaba en oferta. Compraba verduras en el mercado al final del día, cuando los vendedores bajaban los precios para no quedarse con mercancía. Cancelé mi suscripción al gimnasio. Empecé a correr en el parque cerca de mi apartamento. Cancelé todos los servicios de streaming que tenía. Veía lo que podía encontrar gratis en Internet o simplemente no veía nada. Los fines de semana trabajaba en el proyecto extra del hospital. Eran 6 u 8 horas adicionales que me dejaban exhausto, pero los 1,500 pesos extra eran necesarios. Con ellos podía cubrir los gastos imprevistos que inevitablemente surgían. Andrea fue increíblemente comprensiva. Nuestras citas se convirtieron en caminatas por el parque, comidas caseras en su apartamento o el mío, películas viejas en su computadora. Ella nunca se quejó, nunca me hizo sentir mal por no poder llevarla a restaurantes o al cine, pero yo sentía la vergüenza de todas formas. Carla consiguió trabajo en un supermercado como cajera. Ganaba poco, apenas un salario mínimo. Al principio me dio 500 pesos mensuales para ayudar con el pago del convenio. Pero después de 2 meses dejó de hacerlo. Siempre tenía una excusa, que había tenido gastos médicos, que había tenido que ayudar a una amiga, que su auto se había descompuesto. Dejé de esperar su contribución. Me di cuenta de que estaba solo en esto. Mamá notaba que algo estaba mal. Me preguntaba por qué había adelgazado, por qué se me veía cansado. Yo le decía que era el trabajo, que habían sido meses pesados. No le había contado sobre el deudo. No quería preocuparla. Su presión arterial había estado alta últimamente y el médico le había recomendado evitar el estrés. Pero mantener el secreto era agotador. Cada vez que la visitaba tenía que fingir que todo estaba bien, que mi vida seguía su curso normal. El tercer mes fue cuando todo empeoró de verdad. Era viernes por la tarde. Yo estaba en el hospital, terminando mi turno, cuando mi supervisor me llamó a su oficina. Alberto era un hombre serio pero justo, y en los 5 años que llevaba trabajando ahí, solo me había llamado a su oficina 3 veces, todas por cosas positivas. Esta vez su expresión era diferente. «Daniel, siéntate», dijo. Me senté, sintiendo cómo mi estómago se contraía. Él tenía unos papeles en su escritorio. «Recibí una llamada hoy», comenzó, «del departamento legal de un banco». Todo mi cuerpo se tensó. No podía estar pasando esto. Me informaron sobre una situación de deuda. Me pidieron información sobre tu salario y tu estabilidad laboral. Dijeron que eventualmente podrían solicitar un embargo de salario. Sentí que me hundía en la silla. Yo firmé un convenio de pagos. Estoy cumpliendo con los pagos. ¿Estás seguro? Porque ellos mencionaron que había irregularidades. Cada pago lo he hecho a tiempo, insistí, sintiendo cómo el pánico crecía. Puedo mostrarle los comprobantes. Alberto suspiró. Daniel, esto me pone en una posición difícil. El hospital tiene políticas sobre empleados con problemas financieros, especialmente en posiciones que manejan equipo costoso. Hay preocupaciones sobre riesgos de robo o malversación. Yo jamás haría algo así. Mi voz sonaba desesperada. Lo sé, Daniel, dijo Alberto, su tono suavizándose un poco. Te conozco, sé que eres honesto, pero no depende solo de mí.
Recursos Humanos está involucrado ahora. Van a querer revisar tu situación. ¿Voy a perder mi trabajo?, pregunté directamente. No lo sé, espero que no, pero necesito que resuelvas esto. Trae los comprobantes de que estás pagando el convenio. Habla con el banco y averigua por qué están diciendo que hay irregularidades, y hazlo pronto. Salí de su oficina sintiéndome como si el mundo se estuviera desmoronando. Fui directamente al baño, me encerré en un cubículo y traté de respirar. Mis manos temblaban. Si perdía el trabajo, perdía todo. No podría pagar la deuda, no podría pagar mi renta, todo se vendría abajo. Llamé al banco desde el estacionamiento del hospital. Me transferían de un departamento a otro. Finalmente logré hablar con alguien del área de convenios. Su cuenta está al corriente, me confirmó la empleada. No hay irregularidades. Pero entonces, ¿por qué llamaron a mi trabajo diciendo que las había?, pregunté, mi voz subiendo de volumen. Déjeme revisar. Ah, veo. Hubo una llamada del departamento legal, pero era un seguimiento de rutina. A veces contactan a los empleadores de los deudores como parte de su verificación de información. No significa que haya un problema con sus pagos. Pero ustedes no pueden hacer eso, protesté. Yo estoy cumpliendo con el convenio. No tienen derecho a llamar a mi trabajo. Señor, en el contrato que firmó como aval, usted autorizó al banco a contactar referencias laborales en caso de mora. Técnicamente, el crédito principal sigue en mora, aunque usted esté cumpliendo el convenio. Eso no tiene sentido. Son los términos del contrato, señor. Colgué furioso y frustrado. Había cumplido cada pago, había sacrificado todo para mantener ese convenio, y aún así el banco había ido a mi trabajo, poniendo en riesgo mi empleo. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en todas las formas en que mi vida podía colapsar. Si perdía el trabajo, no podría pagar nada. Me echarían de mi apartamento. Mi historial crediticio estaría destruido por años. Tendría que volver a vivir con mamá, a los 32 años, sin trabajo, sin futuro. El lunes llevé todos los comprobantes de pago a Recursos Humanos. La mujer que me atendió, la señora Gómez, los revisó con cuidado. «Todo parece estar en orden», dijo finalmente. «Pero, Daniel, entiendes que esto es una situación seria. El hospital confía mucho en sus empleados. No podemos tener personas con problemas financieros graves manejando equipo médico costoso». «Yo no tengo problemas financieros graves», dije, aunque era mentira. «Fui aval de un crédito y estoy cumpliendo con mis obligaciones. Todos mis pagos están al día». «Por ahora no tomaremos ninguna acción», dijo, «pero vamos a estar monitoreando la situación. Si el banco vuelve a contactarnos con alguna irregularidad, tendremos que reconsiderar tu posición». Salí de ahí sintiéndome humillado. Mis compañeros me miraban diferente. Alguien había corrido la voz. «Daniel tiene problemas de dinero. Daniel debe dinero al banco». Escuchaba los susurros, veía las miradas. En el comedor durante el almuerzo, uno de mis compañeros, Fernando, se sentó frente a mí. «Oye, Daniel, escuché que tuviste un problema con el banco», dijo con un tono que pretendía ser casual, pero que sonaba a chisme. «No es nada», respondí, sin mirarlo. «Porque mi cuñado trabaja en un banco y me contó que hay mucha gente que firma como aval sin entender. Después quedan atrapados con deudas enormes». «Ya dije que no es nada», repetí, más firmemente. Fernando levantó las manos en señal de rendición. Está bien, solo quería ofrecer ayuda si la necesitabas». Pero no era ayuda lo que ofrecía, era curiosidad morbosa. Quería saber los detalles de mi desgracia para contárselos a otros durante el café. Después de eso empecé a almorzar solo, fuera del edificio. No quería enfrentar más miradas, más preguntas disfrazadas de preocupación. Andrea notó cómo me estaba afectando todo. «Estás cada vez más callado», me dijo una noche mientras cenábamos pasta simple en mi apartamento. «No duermes bien, estás perdiendo peso». «Estoy bien», mentí. «No estás bien, Daniel, esto te está destruyendo». «¿Y qué quieres que haga? ¿Que déjele pagar? ¿Que pierda mi trabajo? ¿Que me declare en bancarrota? No tengo opciones, Daniel, estoy atrapado». Ella me miró con tristeza. «No estás atrapado, siempre hay opciones, pero estás tan hundido en esto que no puedes verlas.
¿Qué opciones? Exigí. Dime, porque yo no las veo. Podrías hablar con un abogado, ver si hay forma de impugnar el contrato o renegociar términos. Los abogados cuestan dinero que no tengo. Hay abogados que dan consultas gratuitas. Y aunque pudiera impugnar el contrato, ¿qué pasaría? El banco me demandaría de todas formas, la deuda seguiría ahí. Andrea guardó silencio, porque sabía que yo tenía razón. No había salidas fáciles, no había soluciones mágicas. Esa semana, el punto más bajo llegó de una forma que no anticipé. Estaba pagando en el supermercado, comprando lo mínimo necesario para la semana. Pasé mi tarjeta de débito, rechazada. La pasé de nuevo, rechazada. ¿Tiene otra forma de pago?, preguntó la cajera. Revisé mi billetera. Tenía 200 pesos en efectivo. Mi compra era de 350. Déjeme quitar algunas cosas, dije, sintiendo las miradas de las personas detrás de mí en la fila. Quité el pollo, el jugo, una bolsa de manzanas. La cajera volvió a pasar los productos. 310 pesos. Quité más cosas. Pan integral, yogurt. 280. Pagué con mi efectivo. Salí del supermercado con una bolsa medio vacía, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en mi vida. Me senté en mi auto y revisé mi cuenta bancaria en el teléfono. Había tenido un cargo que no esperaba. El seguro del auto se había debitado automáticamente y yo lo había olvidado. Por eso mi tarjeta había sido rechazada. Me quedé ahí sentado, en el estacionamiento, mirando la bolsa de compras insuficiente y algo dentro de mí se rompió. Empecé a llorar. No un llanto silencioso, sino un llanto profundo, descontrolado. Lloré por todo lo que había perdido, por mis ahorros, por mi tranquilidad, por mi dignidad. Lloré por la injusticia de estar pagando una deuda que no era mía. Lloré por la ingenuidad al firmar esos papeles. Lloré por la traición que sentía hacia Carla, aunque sabía que ella no había tenido malas intenciones. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando finalmente me calmé, limpié mi rostro y manejé a casa. Guardé las pocas cosas que había comprado. Me senté en mi sofá de mi apartamento pequeño y vacío y me pregunté cómo había llegado ahí. Había sido un hombre responsable, había trabajado duro, había intentado hacer lo correcto, ayudar a mi familia. Y ahora estaba aquí, sin dinero, sin ahorros, con mi trabajo en riesgo, con mi futuro incierto, pagando por un error que ni siquiera era mío. Este era mi punto más bajo, y lo peor era que todavía me quedaban 10 meses más de pagos. Después de aquella tarde en el estacionamiento del supermercado, algo cambió en mí. No podía seguir simplemente sobreviviendo, esperando que los 13 meses pasaran. Necesitaba tomar control de la situación de alguna forma. Necesitaba entender realmente qué había firmado y si existía alguna manera de mejorar mi situación. El sábado por la mañana busqué en Internet asesoría legal gratuita en mi ciudad. Encontré una organización sin fines de lucro que ofrecía consultas gratuitas los martes y jueves por la tarde. Pedí una cita. Me dieron espacio para el jueves siguiente. Durante esos días, empecé a educarme sobre términos financieros y legales que debía haber conocido antes de firmar. Busqué qué significaba aval solidario. Leí artículos sobre derechos de los deudores. Vi videos sobre cómo funciona el buró de crédito. Cada cosa que aprendía me hacía sentir más frustrado conmigo mismo por no haberlo sabido antes. Aval solidario significaba que el banco podía cobrarme a mí directamente, sin tener que agotar primero todos los recursos con Carla. Podían elegir a quién cobrarle primero, y habían elegido cobrarme a mí porque yo tenía un trabajo estable y ella no. Intereses moratorios eran tasas de interés mucho más altas que se aplicaban cuando había retrasos en los pagos. Eran punitivos, diseñados para castigar el incumplimiento, y se acumulaban día tras día. Buró de crédito era una base de datos donde quedaban registrados todos los movimientos financieros de una persona. Un mal historial ahí podía seguirte durante años, afectando tu capacidad de rentar un apartamento, conseguir un trabajo, obtener servicios. Todo esto era información que estaba disponible,
pero que nadie me había explicado de forma clara cuando firmé. O quizás sí me la habían explicado con palabras técnicas que yo no había comprendido. El jueves fui a la organización de asesoría legal. Era un edificio viejo en el centro de la ciudad, con paredes descascaradas y sillas de plástico en la sala de espera. Había otras personas esperando, todos con expresiones similares de preocupación y cansancio. Cuando me llamaron, me atendió una abogada joven llamada Gabriela. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y lentes grandes. Su escritorio estaba repleto de carpetas. «Cuénteme su situación», dijo, sacando una libreta. Le conté todo, desde que Carla me pidió ser aval hasta la firma en el banco, hasta el convenio que había establecido. Le mostré todos los documentos que había traído, el contrato original, el convenio, los comprobantes de pago. Gabriela revisó todo con cuidado, haciendo anotaciones. Cuando terminó, suspiró. «Señor Morales, lamento decirle que legalmente el banco está en su derecho de cobrarle. Usted firmó como aval solidario, lo cual le da al banco la facultad de elegir a quién cobrar primero, y el convenio que firmó es vinculante». «¿No hay nada que pueda hacer?», pregunté, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. «Déjeme revisar el contrato con más detalle», dijo, leyendo las letras pequeñas. Pasaron varios minutos. Finalmente levantó la vista. «Hay algunas cláusulas aquí que podrían considerarse abusivas. Por ejemplo, esta cláusula que permite al banco modificar unilateralmente la tasa de interés. Eso no es legal bajo la Ley de Protección al Consumidor». «¿Eso significa que puedo anular el contrato?». «No necesariamente, pero podría presentar una queja ante la autoridad financiera. Si determinan que hay cláusulas abusivas, podrían obligar al banco a modificar los términos, quizá reducir los intereses o las comisiones». «¿Cuánto tiempo tomaría eso?». «Meses, quizá un año, y no hay garantía de que resuelvan a su favor». «Pero mientras tanto, tengo que seguir pagando». «Sí, si deja de pagar, el banco puede cancelar el convenio y proceder legalmente contra usted». Me recosté en la silla, sintiendo la derrota. «Entonces, estoy atrapado de todas formas». «No necesariamente atrapado», dijo Gabriela con gentileza, «pero sí tiene obligaciones que cumplir. Lo que puedo recomendarle es que busque formas de aumentar sus ingresos mientras dure el convenio, y también podría intentar negociar directamente con el banco. A veces están dispuestos a reducir intereses o comisiones si el deudor muestra buena voluntad y capacidad de pago. Ya intenté negociar cuando firmé el convenio. No fueron muy flexibles. Inténtelo de nuevo. Ahora que ha cumplido algunos pagos, tienen evidencia de que es responsable. Eso le da más poder de negociación». Salí de ahí con información útil pero sin soluciones concretas. Al menos ahora sabía que podía presentar una queja sobre las cláusulas abusivas. Era algo. Durante los siguientes días, redacté una queja formal para la Comisión Nacional para la Protección de Usuarios de Servicios Financieros. Describí mi situación, adjunté copias de los contratos y señalé las cláusulas que consideraba abusivas. La envié por correo certificado. También decidí intentar negociar de nuevo con el banco. Pedí una cita con Eduardo Castillo, el ejecutivo de cobranza. Me recibió con su profesionalismo habitual. «Señor Morales, veo que ha cumplido puntualmente sus pagos del convenio. Eso es excelente. Por eso vine. He cumplido cada pago sin falta, a pesar de las dificultades. Quería ver si hay posibilidad de reducir la tasa de interés o las comisiones. Con tasas más bajas, podría liquidar la deuda más rápido». Eduardo tecleó en su computadora. «Déjeme ver qué opciones tenemos». Pasaron unos minutos. «Puedo ofrecerle una reducción del 2% en la tasa de interés si se compromete a aumentar sus pagos mensuales a 4,000 pesos. Hice el cálculo mental. 4,000 pesos mensuales en vez de 3,000. Eran 1,000 pesos más que ya no tenía. No puedo pagar más de lo que estoy pagando ahora. Entonces me temo que no puedo ofrecer una reducción. El banco solo otorga beneficios cuando hay un incremento en los pagos. Pero estoy pagando puntualmente. Eso debería contar para algo». «Cuenta para mantener el convenio activo», dijo Eduardo,
pero para modificar términos necesitamos ver un esfuerzo adicional. Era un callejón sin salida. Salí de ahí frustrado, pero no sorprendido. Los bancos no estaban diseñados para ayudar a personas como yo. Estaban diseñados para obtener ganancias. Decidí enfocarme en lo único que podía controlar, aumentar mis ingresos. Empecé a buscar trabajo adicional, publicaciones en grupos de redes sociales ofreciendo servicios de reparación de aparatos electrónicos. Algunos fines de semana conseguía 1 o 2 trabajos pequeños que me dejaban entre 500 y 1000 pesos extra. También me inscribí en una aplicación de transporte. Los viernes por la noche, después de mi turno en el hospital, manejaba durante 3 o 4 horas. Era agotador, pero me daba otros 800 o 1000 pesos a la semana. Andrea se preocupaba por mí. «Te estás matando trabajando, Daniel. Apenas duermes». «¿Qué otra opción tengo?», respondí. «Necesito el dinero». «Necesitas tu salud también. Si te enfermas, todo va a empeorar». Tenía razón, pero no podía parar. Cada peso extra que ganaba era un peso que me acercaba al final de este calvario. Hablé con Carla sobre mi situación. Ella me contó que había estado buscando un segundo trabajo también, pero que no había tenido suerte. Su salario apenas le alcanzaba para sus propios gastos. «Debí haber sido más cuidadosa», dijo, llorando. «Debí haberte advertido mejor sobre los riesgos, pero yo misma no los entendía completamente». Ninguno de los dos los entendía. El sistema está diseñado para que no los entendamos. Todo ese lenguaje legal, todas esas cláusulas escondidas, es intencional. «¿Crees que alguna vez me vas a perdonar?», preguntó. «Ya te perdoné», dije, y era verdad. Seguía enojado con la situación, pero no con ella. Carla no había querido hacerme daño. Había sido ingenua, sí, pero no maliciosa. Lo que no he podido perdonar es al sistema que nos puso en esta situación. Durante esos meses de búsqueda desesperada, aprendí cosas que nadie me había enseñado. Aprendí sobre tasas de interés, sobre términos legales, sobre derechos del consumidor. Aprendí a leer contratos con ojo crítico. Aprendí que las instituciones financieras no son tus amigas, sino negocios diseñados para obtener ganancias. También aprendí sobre la economía informal, sobre la red de personas que se ayudan mutuamente cuando el sistema formal les falla. Conocí a otros deudores en grupos de apoyo en línea. Compartíamos estrategias, nos consolábamos mutuamente, nos recordábamos que no estábamos solos. Un día, en uno de esos grupos, alguien compartió información sobre una nueva ley que estaba en discusión, una ley que regularía mejor los contratos de aval, que obligaría a los bancos a explicar claramente las responsabilidades, que limitaría las comisiones y los intereses moratorios. Ojalá esta ley hubiera existido hace un año, comenté en el grupo. Ojalá existiera para todos nosotros. Había miles de personas en situaciones similares a la mía, miles de hermanos, amigos, padres que habían firmado como avales sin entender completamente, miles de vidas complicadas por contratos confusos y prácticas bancarias agresivas. Mi historia no era única, era parte de un patrón sistemático. Esa realización me dio una extraña sensación de alivio. No era que yo hubiera sido particularmente tonto o descuidado. El sistema estaba diseñado para que personas como yo cayeran en estas trampas. Pero también me dio rabia. Rabia contra un sistema que se aprovecha de la buena fe de las personas, de su deseo de ayudar a sus familias, de su falta de educación financiera. Seguí buscando soluciones. Seguí trabajando múltiples empleos. Seguí cumpliendo religiosamente con mis pagos del convenio. Pero ahora lo hacía con una comprensión más clara de lo que había pasado y por qué. La búsqueda desesperada me enseñó que no había soluciones mágicas, no había formas de escapar fácilmente de la deuda. Lo único que podía hacer era seguir adelante, un día a la vez, un pago a la vez. Y tal vez, cuando todo esto terminara, usar mi experiencia para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Porque si nadie me había explicado a mí, probablemente había muchos otros que tampoco habían recibido explicaciones claras. Y quizá, solo quizá, yo podía ser la voz que les advirtiera antes de que fuera demasiado tarde. Fue en el 8º mes del convenio cuando todo explotó.
Yo había cumplido cada pago religiosamente. 8 meses de sacrificio, de trabajar hasta el agotamiento, de negar cada pequeño placer. Había perdido casi 10 kilos. Tenía ojeras permanentes. Andrea y yo habíamos tenido varias discusiones porque yo estaba irritable, agotado, emocionalmente ausente. Pero había cumplido cada maldito pago, a tiempo, sin falta. Y entonces recibí una llamada de mamá. Daniel, necesito que vengas a casa. Es sobre Carla. Su voz sonaba extraña, tensa. Dejé el trabajo temprano y manejé hasta su casa. Cuando llegué, mamá estaba sentada en el sofá de la sala, con las manos en el regazo y una expresión de profunda tristeza. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo cómo la alarma crecía en mi pecho. Carla vino ayer. Me contó todo, sobre el crédito, sobre que tú eres el aval, sobre que has estado pagando durante meses. Me quedé jolado. Carla le había contado. Después de tanto tiempo manteniendo el secreto para no preocuparla, Carla lo había revelado. Mamá, yo no quería que te preocuparas. ¿Por qué no me dijeron? Son mis hijos. Si están sufriendo, tengo derecho a saberlo. Me senté a su lado. No queríamos darte más estrés. Tu presión arterial, tu corazón. Mi corazón está sufriendo más ahora, sabiendo que mis hijos han estado pasando por esto solos, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. Daniel, has estado pagando la deuda de tu hermana durante 8 meses. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que cargaras con esto también. Mamá tomó mi mano. Eres un buen hermano, demasiado bueno quizá, pero esto no es justo para ti. La vida no es justa, mamá. ¿Dónde está Carla?, pregunté. No lo sé. Vino ayer. Me contó todo llorando y luego se fue. No ha contestado mis llamadas. Llamé a Carla inmediatamente. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. Llamé a sus amigas. Nadie sabía dónde estaba. Pasaron 2 días. Mamá estaba desesperada. Yo estaba enfurecido. ¿Por qué Carla había decidido contarle a mamá ahora, después de tanto tiempo? ¿Y por qué había desaparecido? Finalmente, el tercer día, Carla apareció en mi apartamento. Era tarde, casi las 11 de la noche. Tocó la puerta insistentemente. Cuando abrí, se veía terrible. Tenía el cabello desordenado, la ropa arrugada, los ojos rojos e hinchados. «Necesito hablar contigo», dijo. La dejé entrar. Nos sentamos en mi pequeña sala. El silencio entre nosotros era denso, cargado. «¿Por qué le dijiste a mamá?», pregunté, finalmente. «Porque no podía más», respondió, su voz apenas un susurro. «No podía seguir viendo cómo te destruyes por mí. No podía seguir cargando con la culpa sola». «¿Y crees que contarle a mamá ayuda? Solo la preocupaste más». «Lo sé». Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Lo sé y lo siento. Pero Daniel, tú no entiendes lo que ha sido para mí ver lo que te he hecho». «¿Lo que me has hecho?». Mi voz subió de volumen. Toda la rabia acumulada durante 8 meses empezó a salir. «Carla, he perdido todo. Mis ahorros, mi tranquilidad, mi salud. Trabajo como animal para pagar una deuda que no es mía. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Te conseguiste un trabajo que ni siquiera te alcanza para ayudarme. Me diste dinero 2 meses y luego desapareciste. Yo sé que no he podido ayudar como prometí», empezó. «No solo no has ayudado, has sido invisible, como si esto no fuera tu problema, como si yo hubiera pedido esta deuda para mí». «No fue así», gritó de vuelta, levantándose. «No quería que esto pasara. ¿Crees que quería arruinarte la vida? ¿Crees que no me odio a mí misma cada día por lo que pasó? Pues si tanto te odias, ¿dónde has estado? ¿Por qué no has buscado más formas de ayudar? ¿Por qué todo el peso ha caído sobre mí? Porque no puedo más, Daniel». Su voz se quebró completamente. «No tengo más que dar, Daniel. Gano el salario mínimo. Apenas me alcanza para comer. Busqué otros trabajos, pero nadie me contrata. Tengo deudas con amigas que también me están presionando. Estoy viviendo en un cuarto que rento porque no puedo pagar nada mejor. No tengo nada».
Nos miramos, ambos de pie, respirando agitadamente. Años de frustración, culpa, miedo y resentimiento flotaban entre nosotros. Yo confié en ti, dije, mi voz ahora más baja pero cargada de dolor. Cuando me pediste que firmara, confié en ti. Te creí cuando dijiste que era solo un trámite, que ibas a pagar todo, que no iba a pasar nada. Y mírame ahora. Lo sé, y me odio por eso. Me odio por haberte mentido, incluso sin querer. Me odio por haber sido tan inejue, tan estúpida, tan irresponsable. ¿Sabes lo que es levantarse todos los días con miedo? Miedo de perder mi trabajo, miedo de no poder pagar la renta, miedo de que me llamen del banco diciendo que hubo un problema con un pago. Vivo con ese miedo constante. Y tú, mi hermana, a quien ayudé porque te quiero, eres la razón de ese miedo. Pues no solo soy yo, gritó Carla. El banco también tiene responsabilidad. Ellos tampoco te explicaron bien. Ese ejecutivo, ese maldito licenciado Méndez, usó palabras que ninguno de nosotros entendía. Nos vendió ese crédito como si fuera simple y seguro, cuando no lo era. Tenía razón. Parte de mi rabia debería dirigirse al sistema, al banco, a las prácticas predatorias. Pero era más fácil culpar a Carla porque estaba aquí, frente a mí. Tienes razón, admití, sintiendo cómo la energía me abandonaba. El banco tiene culpa, el sistema tiene culpa, pero tú tomaste ese crédito. Tú decidiste emprender sin tener un plan sólido. Tú me pediste ser aval sin realmente entender lo que significaba. Y tú aceptaste, dijo ella, su voz ahora también más calmada pero firme. Tú firmaste esos papeles. Pudiste haber dicho que no, pudiste haber investigado más, pero no lo hiciste porque confiaste en mí, sí, pero también porque quisiste sentirte como el hermano mayor responsable que ayuda a su hermana la soñadora. Sus palabras me golpearon, porque había verdad en ellas. Yo también había tenido responsabilidad en esto. Había firmado sin leer, había aceptado sin investigar, había querido ser el héroe sin considerar las consecuencias. Me senté de nuevo, agotado. ¿Qué hacemos ahora, Carla? ¿A dónde vamos desde aquí? Ella se sentó también, limpiándose las lágrimas. No lo sé. Vine aquí pensando que tal vez podríamos encontrar una forma de salir juntos de esto. ¿Cómo? Me quedan 5 meses de pagos, 5 meses más de este infierno. ¿Qué puedes ofrecer que cambie eso? Nada, admitió. No puedo ofrecerte dinero porque no lo tengo. No puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo ofrecer es estar aquí, dejar de esconderme, dejar de huir de la culpa y buscar juntos formas de sobrevivir estos últimos meses. No necesito que estés aquí, dije amargamente. Necesito dinero, necesito que el banco deje de acosarme, necesito mi vida de vuelta. Eso no te lo puedo dar, dijo ella, su voz apenas audible. Lo siento. Nos quedamos en silencio durante largo rato. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el ruido de la calle afuera, mi propia respiración pesada. ¿Sabes qué es lo peor?, dije finalmente. Lo peor no es el dinero. Lo peor es que esto destruyó nuestra relación. Antes de todo esto, tú eras mi hermana, y yo te quería incondicionalmente. Ahora, cada vez que te veo, pienso en la deuda. Cada vez que recibo tu llamada, mi cuerpo se tensa esperando malas noticias. Esta deuda se metió entre nosotros, y no sé si alguna vez vamos a poder recuperar lo que teníamos. Carla empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. Un llanto de comprensión, de aceptación del daño que se había hecho. Yo también perdí a mi hermano, dijo entre sollozos. El hermano que confiaba en mí, que me apoyaba, que creía en mis sueños. Ahora solo veo desconfianza y resentimiento en tus ojos, y es mi culpa. Es culpa de ambos, y del sistema que nos puso aquí. Nos miramos, realmente nos miramos, quizá por primera vez en meses. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía, la misma frustración, el mismo agotamiento, el mismo deseo desesperado de que las cosas fueran diferentes. No quiero odiarte, dije, las lágrimas finalmente brotando. Eres mi hermana, crecimos juntos, te quiero,
Pero esto es demasiado difícil de cargar. Lo sé, dijo ella, acercándose y tomando mi mano. Y yo no quiero que me odies, pero entiendo si lo haces. No te odio, repetí, pero necesito que seas honesta conmigo de ahora en adelante, completamente honesta, sin secretos, sin evasivas. Si vamos a salir de esto, necesito poder confiar en ti de nuevo. Te lo prometo, dijo, apretando mi mano. Nada de secretos. Voy a buscar cualquier forma de ayudarte, así sea con poco. Y cuando esto termine, voy a pasar el resto de mi vida compensándote. No necesito que me compenses, solo necesito que aprendamos de esto, ambos, y que nunca volvamos a estar en una situación así. Nos abrazamos, los dos llorando. No era un abrazo que solucionaba todo, no borraba los 8 meses de sufrimiento, no devolvía mi dinero ni mi tranquilidad, pero era un comienzo, un reconocimiento mutuo del dolor que habíamos causado y experimentado. Cuando nos separamos, me sentía extrañamente aliviado, como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. Habíamos dicho todo lo que necesitábamos decir, todo el resentimiento, toda la culpa, todo el dolor. Estaba afuera ahora, en el aire entre nosotros. 5 meses más, dije. Vamos a terminar esto juntos, y después vamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso, repitió ella. Esa noche, después de que Carla se fue, me senté en mi sofá y lloré una vez más. Pero esta vez era diferente. No era solo lágrimas de desesperación, sino también de liberación. Había confrontado a mi hermana, había expresado todo lo que llevaba guardado, y aunque nada había cambiado materialmente, algo había cambiado emocionalmente. La confrontación final no había resuelto la deuda, pero había resuelto algo más importante, la honestidad entre nosotros. Y eso, descubrí, era el primer paso verdadero hacia la sanación. Los 5 meses siguientes fueron diferentes. No más fáciles, pero diferentes. Carla cumplió su promesa de ser honesta. Cada semana nos reuníamos, revisábamos juntos las finanzas, planificábamos. Ella consiguió un segundo trabajo los fines de semana limpiando casas. No ganaba mucho, pero empezó a darme 500 pesos cada quincena, 1000 pesos al mes. No era la mitad del pago como había prometido originalmente, pero era algo, y sobre todo, era consistente. Yo también hice cambios. Dejé de verme como víctima y empecé a verme como alguien resolviendo un problema difícil. Seguía trabajando múltiples empleos, pero ahora con un propósito claro, terminar esto y salir adelante. Andrea fue mi apoyo constante. Una noche, después de uno de mis turnos manejando para la aplicación de transporte, llegué a su apartamento exhausto. Ella me había preparado cena. «Tienes que cuidarte mejor», me dijo mientras comíamos. «Sé que necesitas el dinero, pero también necesitas dormir y comer bien». «Solo faltan 5 meses», respondí. «Puedo aguantar 5 meses más». «¿Y después qué?», preguntó. «¿Vas a colapsar?» «Daniel, necesitas un plan para después también, para reconstruir tu vida». Tenía razón. Había estado tan enfocado en sobrevivir día a día que no había pensado en qué vendría después del último pago. Esa noche, con papel y lápiz, hice un plan. Cuando terminara de pagar el convenio, me tomaría una semana libre del trabajo extra. Dormiría, descansaría, me recuperaría. Luego empezaría a reconstruir mis ahorros, aunque fuera poco a poco. También me comprometí a tomar un curso sobre finanzas personales. Nunca más volvería a estar tan desinformado. En el trabajo, las cosas mejoraron. Recursos Humanos dejó de monitorearme tan de cerca. Mis compañeros dejaron de susurrar. Alberto, mi supervisor, me llamó a su oficina un día. «Daniel, he notado tu esfuerzo. Sé que has estado pasando por dificultades, pero nunca has dejado que afecte tu trabajo. De hecho, has mejorado. Hay una posición de supervisor junior que se va a abrir el próximo trimestre. Quiero nominarte». «¿En serio?» «En serio. Paga mejor, tendrías más responsabilidades, pero creo que estás listo». Ese fue el primer rayo de luz en mucho tiempo.
Un mejor salario significaría poder reconstruir mi vida más rápido después de terminar el convenio. Gracias, Alberto. Significa mucho para mí. Lo mereces, dijo simplemente. Con Carla, las cosas también sanaban lentamente. Seguíamos teniendo momentos difíciles, conversaciones tensas, pero ahora había honestidad. Ya no había secretos ni evasivas. Un sábado fuimos juntos a visitar a mamá. Ella nos recibió con comida preparada. Durante el almuerzo nos miraba a ambos con una mezcla de tristeza y alivio. «Sé que las cosas han sido difíciles», dijo mamá, «pero me alegra ver que ustedes están juntos en esto. Eso es lo importante, la familia». «Casi destruimos a la familia por esto», dije. «Pero no lo hicieron», respondió mamá. «Están aquí, están hablando, están trabajando juntos. Eso es lo que importa». Carla y yo nos miramos. Mamá tenía razón. Habíamos estado al borde del abismo, pero no habíamos caído. Durante esos meses también encontré ayuda inesperada. El grupo de apoyo en línea para deudores se convirtió en un refugio. Ahí compartíamos estrategias, nos animábamos mutuamente, celebrábamos cada pequeña victoria. Cuando faltaban 3 meses para terminar, alguien en el grupo compartió que había logrado negociar un descuento con su banco para liquidar anticipadamente su deuda. Me dio esperanza. Llamé al banco y pedí hablar con Eduardo Castillo. «Señor Morales, veo que ha cumplido impecablemente con su convenio. 10 pagos consecutivos sin retraso. Por eso llamaba. Quiero saber si hay posibilidad de liquidar anticipadamente con algún descuento». Eduardo tecleó en su computadora. «Déjeme revisar. El saldo actual es de 9,200 pesos. Normalmente no ofrecemos descuentos para liquidación anticipada, pero dado su historial de cumplimiento, puedo ofrecerle un descuento del 10%. Pagaría 8,300 pesos y quedaría liquidado completamente». Hice cuentas mentales. Con mis ahorros actuales, los pequeños trabajos extras y quizá pidiendo prestado un poco, podría reunir esa cantidad. Terminaría 3 meses antes. «Déjeme pensarlo y le confirmo en unos días», dije. Hablé con Carla. Si liquido ahora, terminaría 3 meses antes, pero necesitaría reunir 8,300 pesos de golpe. «Yo tengo 2,000 ahorrados», dijo inmediatamente. «Te los puedo dar». «Carla, ese es tu dinero». «Daniel, terminemos esto. Ambos necesitamos cerrarlo y seguir adelante». Con su ayuda, la de Andrea, que insistió en prestarme 1,000 pesos más, y mis propios ahorros, reuní la cantidad. 2 semanas después, estaba de nuevo en el banco, firmando la liquidación total de la deuda. Eduardo me entregó el documento oficial. «Felicidades, señor Morales. Su obligación como aval ha sido saldada en su totalidad». Salí del banco con ese papel en la mano, sintiendo algo que no había sentido en casi un año. Libertad. Llamé a Carla inmediatamente. «Está hecho. Terminé de pagar». Escuché su llanto al otro lado. «Gracias, hermano. Gracias por no abandonarme». «Somos familia», dije simplemente. Esa noche, Andrea y yo celebramos con una cena simple en su apartamento. Nada lujoso, pero para mí era todo. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella. «Agotado, aliviado, asustado del futuro, pero también esperanzado». «Estoy orgullosa de ti», dijo, tomando mi mano. «Muchas personas se habrían rendido. Tú no lo hiciste». Tuve ayuda. Tuya, de Carla al final, de extraños en internet. No lo hice solo. Pero tú cargaste el peso más grande, y lo hiciste con dignidad. El camino de regreso no había sido recto ni fácil. Había habido caídas, momentos de desesperación, peleas con Carla, noches sin dormir. Pero lo había logrado. Había sobrevivido. Y no solo eso, había aprendido. Aprendí sobre finanzas, sobre contratos, sobre mis propios límites y mi propia fuerza. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad. Aprendí que la familia puede sobrevivir incluso a las peores crisis si hay honestidad. Pero sobre todo,
aprendí que el conocimiento es poder y que nunca, nunca más firmaría algo sin entenderlo completamente. El camino de regreso continuaba. Mi historial crediticio aún estaba dañado, mis ahorros aún estaban en cero, pero la deuda estaba pagada. Y eso era un comienzo. Han pasado 6 meses desde que hice el último pago. 6 meses desde que salí de aquel banco con el documento de liquidación en mis manos. Mi vida no volvió a ser la que era antes. No podía volver. Yo ya no soy el Daniel que existía antes de filmar como Aval. Ese hombre ingenuo, confiado, que creía que las cosas simplemente funcionaban si uno hacía lo correcto, ya no existe. Soy alguien diferente ahora. Alguien más cauteloso, sí, pero también más fuerte. Alguien que entiende el valor real del dinero y el peso real de una firma. Conseguí la promoción que Alberto me había mencionado. Ahora soy supervisor junior. El aumento de salario no es enorme, pero es suficiente para empezar a reconstruir. Cada mes aparto una cantidad para ahorros. Va lento, pero va. Mi historial crediticio sigue mostrando la marca de aquellos meses de mora. Según me explicó un asesor financiero, esa marca permanecerá durante varios años. Cuando solicité una tarjeta de crédito hace 2 meses, me la negaron. Duele, pero lo entiendo. Soy, a ojos del sistema, una persona de alto riesgo. Pero estoy trabajando en eso. Pago todas mis cuentas a tiempo. Poco a poco mi calificación está mejorando. El asesor me dijo que en 2 años más mi historial se verá considerablemente mejor. Andrea y yo seguimos juntos. De hecho, hace 3 semanas me pidió que nos mudáramos juntos. Compartir gastos nos ayudaría a ambos. ¿Acepté? Por primera vez en mucho tiempo siento que puedo planear un futuro. Eres diferente ahora, me dijo ella una noche mientras empacábamos cajas para la mudanza. Más serio, más cuidadoso, a veces extraño al Daniel más despreocupado de antes. Yo también lo extraño, admití. Pero ese Daniel no sabía muchas cosas. Este Daniel, aunque más pesado, sabe cómo protegerse. Mi relación con Carla sigue sanando. Ya no hay resentimiento, aunque a veces resurge el dolor. Nos vemos cada 2 semanas, a veces más. Ella sigue trabajando 2 empleos, pagando sus propias deudas, reconstruyendo su vida. Hace un mes me buscó con una propuesta. Quiero tomar un curso contigo sobre finanzas personales. Ambos necesitamos aprender esto bien. Nos inscribimos en un taller gratuito que ofrece una organización sin fines de lucro. Ahí aprendimos sobre presupuestos, sobre cómo leer contratos, sobre derechos del consumidor, sobre inversiones básicas. Información que debimos tener hace años. En una de las sesiones, el instructor preguntó si alguien quería compartir su experiencia. Levanté la mano. Conté mi historia. No todos los detalles, pero lo esencial. Cómo firmé como Aval sin entender, cómo casi pierdo todo, cómo logré salir adelante. Cuando terminé, varias personas se me acercaron. «Yo también soy Aval de mi hermano», dijo una mujer, «y estoy empezando a preocuparme». «Mi amigo me pidió que fuera su Aval», dijo un hombre joven, «pero después de escucharte creo que voy a decir que no». Me di cuenta de que mi historia, mi dolor, podía servir para algo, podía advertir a otros. Por eso estoy aquí ahora, contándote todo esto, porque si estás leyendo esto, si alguien te está pidiendo que seas Aval, necesitas saber lo que yo no sabía. Ser Aval no es solo un trámite, no es solo una firma, es asumir una deuda completa como si fuera tuya, es arriesgar tu patrimonio, tu tranquilidad, tu futuro. Si alguien te pide ser Aval, estas son las cosas que yo desearía haber hecho. Primero, pide que te expliquen todo en palabras simples. Si alguien usa términos como responsabilidad solidaria o deudor subsidiario, exige que te lo expliquen como si tuvieras 10 años. Si no pueden explicártelo claramente, es porque ni ellos lo entienden o porque no quieren que lo entiendas. Segundo, lee cada palabra del contrato, cada cláusula, cada letra pequeña. No importa cuánto tiempo tome, es tu vida la que está en esos papeles. Tercero, pregunta por el peor escenario posible. ¿Qué pasa si la persona no paga? ¿Cuánto tendrías que pagar tú? ¿Cómo afectaría tu historial crediticio?
¿Podrían embargar tu salario? Necesitas saber las respuestas a estas preguntas antes de firmar, no después. Cuarto, consulta con un abogado o asesor financiero independiente. Sí, cuesta dinero, pero es infinitamente menos de lo que te costará si las cosas salen mal. Y quinto, lo más importante, está bien decir que no. No importa si es tu hermano, tu mejor amigo, tu pareja. Si no entiendes completamente lo que estás firmando, o si sientes, aunque sea una pequeña duda, di que no. Tu amor por esa persona no tiene que demostrarse arriesgando tu futuro. Yo no hice ninguna de estas cosas, confié ciegamente y pagué el precio. A nadie más le deseo pasar por lo que yo pasé. Las noches sin dormir, la ansiedad constante, ver cómo tus ahorros desaparecen, sentir que tu vida se derrumba por una decisión que tomaste con buenas intenciones. El sistema financiero está diseñado de forma que favorece a las instituciones, no a las personas. Los contratos están escritos en lenguaje legal que la mayoría no entiende. Los ejecutivos tienen incentivos para cerrar tratos rápido, no para asegurarse de que entiendas completamente. Necesitamos leyes más claras, contratos más simples, educación financiera en las escuelas. Necesitamos un sistema donde las personas comunes puedan tomar decisiones informadas sin necesidad de un abogado al lado. Pero mientras ese sistema no existe, tienes que protegerte tú mismo. Cuando miro hacia atrás, a ese día en el banco donde firmé sin entender, siento una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por el Daniel ingenuo que perdió tanto. Gratitud por el Daniel más fuerte que emergió del otro lado. Sobreviví. Mi relación con Carla sobrevivió. Aprendí lecciones que ningún curso podría haberme enseñado, pero preferiría no haberlas aprendido así. Así que te lo digo a ti, quien sea que estés escuchando esto. Si vas a ser aval, que alguien te explique todo, exige claridad, exige tiempo, exige comprensión total. Y si nadie puede o quiere explicártelo claramente, entonces no firmes. Por más que ames a esa persona, por más que quieras ayudar, tu primera responsabilidad es contigo mismo. Las palabras en un contrato tienen poder sobre tu vida entera. No lo olvides. Yo las aprendí de la manera más dolorosa. Que tú no tengas que hacerlo. Si la historia te atrapó, dale a like y compártela. Nos vemos.